Pues hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo Odermai en un vídeo que va a ser reflexivo, es decir, que si buscas un gameplay, siento decirte que este no es tu lugar. Os cuento, he estado pensando qué contenido hacer, qué vídeos, qué tal, y en vez de llegar a una temática concreta, lo que me ha llevado ha sido a hacerme preguntas. Y la pregunta que más resume todo este proceso mental que he tenido es la de, bueno, que ya veréis en el vídeo, en el título del vídeo, es la de cómo juegas a Dofus. Yo creo que es una pregunta pertinente, en el sentido de que Dofus, como ya sabéis, es un juego amplio de narices, bastante, muchísimo, tienes 1000 millones de cosas por hacer y ante un mar tan infinito de posibilidades yo creo que es bastante lógico caer un poco en la desesperación, en la inseguridad y empezar a preguntarse, oye, ¿cómo se juega esto? ¿Cuál es o incluso cuál es la forma correcta de jugar? Si es que hay una. Bueno, mi opinión aquí, ya os voy a decir que no creo que haya una forma correcta de jugar. Creo, bueno, creo que la única forma correcta de jugar es aquella que tú decides, o sea, que más resuena contigo, con tu persona, con tus cosas. O sea, esto es como cuando se pregunta, ¿qué clase debería jugar? ¿Cuál es la mejor clase? Querido amigo, a mí no me preguntan porque pues yo no soy el pro de esto, pero al final la mejor clase es la que a ti más te mola, la que la veas y digas, uff, está tremenda esta, papá. Y así, que sí, que hay algunas cosas que son hechos y que no dependen de la subjetividad propia. O sea, el Okra siempre va a meter un montón de daño, aun estando lejos, y va a ser un personaje relativamente fácil. Pequeño aviso, esto que acabo de decir es una mera forma de hablar. Antes de empezar y entrar en materia, quiero dar un pequeño aviso. Yo no soy un pro de Dofus, un pro máximo de estos maravillosos, tal. No. O sea, probablemente el 99,9% de personas que estéis viendo este vídeo sepáis bastante más de Dofus que yo. Sin embargo, no creo que el no saber sea un impedimento para dar un poco mi opinión. Y sobre todo que este vídeo, como digo, más que no pretendo sentar cátedra, no quiero decir cómo son las cosas, sino cómo creo que son, cómo las veo yo. No tanto por dejar claro, así es como pienso, sino por decir, oye, pues esto es, y me gustaría sobre todo que vosotros me dieseis un poco vuestra visión, porque yo este juego mayoritariamente juego solo, entonces no tengo reportes de cómo son las experiencias de juego de las demás personas, ni cuál es su rutina, ni cuáles son sus cosas. Algunos creadores de contenido pues sí veo y tal, y con eso ya te enteras. Pero que no es lo mismo. Al final yo creo que hay tantas formas de jugar a Dofus como jugadores hay. Es como hay tantas opiniones como cabezas pensantes, aunque sí que es verdad que habría que pensar cuántas cabezas pensantes existen realmente. Pero bueno, dejando de lado eso, vamos a entrar en materia. He intentado dividir esto porque, como digo, es un tema amplísimo, muy grande, entonces creo que la única forma de intentar llegar a algo es dividirlo. Las divisiones que he hecho son bastante superficiales, son bastante sencillas, muy grosso modo, pero como digo, tienen un fin meramente explicativo para que nos entendamos. O sea, no pretendo, como digo, no pretendo sentar cátedra, ¿vale? Así que bueno, vamos allá. El primer tipo son los placenteros hedonistas. Como podéis ver, he puesto aquí los iconos de la pesca, de la alquimia y de Razorks, o como se llame el dragón este del Dofus plateado. ¿Por qué? Mm, Porque son ese tipo de jugadores, entre los cuales, por cierto, me incluyo, em, que disfrutamos de hacer cosas muy tontas y cosas muy sencillas realmente. Ojo, no por esto significa que no disfrutemos luego en un conde contra atrás, pero que encontramos divertimento en eso, ¿sabes? Encontramos felicidad. A mí pescar en Dofus me vuelve loco, sinceramente. O sea, me voy por ahí, estoy tranquilísimamente, me pongo a mirar el mapa, encima ahora con Dofus 3, que está todo mucho más bonito y más fluido, es precioso, y me transmite una calma, una tranquilidad, una relajación que a mí sinceramente me llena por dentro. Me llena mucho, pero ya está, o sea, no creo que aplique a todo el mundo, a todos los jugadores. Pero son esas pequeñas cositas que a mí me hacen ser feliz y yo disfruto con ellas. O las misiones del Dofus plateado, por cierto. ¿Son fáciles de cojones? Sí, son para tontos. O sea, y de hecho, es que son insultantemente fáciles, pero ¿cómo son estas misiones? Pues hombre, se llevan a cabo tanto en Incarnam como en Astrup, es decir, las partes iniciales del juego que, pues hombre, están bastante más cuidadas que el resto del juego por ese factor gancho que tienen, ¿no? Para los nuevos jugadores, porque si ya te enganchan ahí, ya te abonas. Em, pero aún así, a pesar de ser muy fácil, es muy bonito. Y la historia a mí, encima, me gusta mucho, me parece que es bastante tierna. Y eso, y yo
Personalmente yo encuentro divertimento en esto. Ojo, como digo, no creo que sea la única forma, ni diga que las demás formas no sean válidas, como vamos a pasar ahora al siguiente, que son los orgasmos matemáticos mentales. He tenido dificultades para poner este nombre, pero este es el mejor que se me ha ocurrido. Como veis, tenemos la imagen de Coliseo, de muchas personas, que eso básicamente quiere decir multicuenta. Y con multicuenta no me refiero a tener 2 personajes, sino a tener 8, o tener 4, 5, 6... No sé, yo... Seguro que luego es más fácil de lo que parece, pero a mí me parece una locura. Y finalmente el conde contra atrás. Este tipo de jugadores, digamos que son un poco el jugador que yo deseo y ansío ser en algún momento de mi vida. Que es el jugador que piensa mucho y piensa muy bien. Para Coliseo tienes que saber bastante. No sé hasta qué punto. Yo solo sé que las pocas veces que me he metido ahí me han insultado por no llevar un set adecuado, me han mandado a la mierda y me han dado 3 bofetones. Tengo que decir, por cierto, que yo me metí ahí sin set porque necesitaba dinero para conseguir un set. Entonces, en fin. Multicuentas, pues eso, orgasmos matemático-mentales. Si tienes un steamer que empuje para que luego este pegue en línea y luego el otro le empuje para que caiga en la trampa y... En fin, esas cosillas que quien juega Dofus y disfrute de cómo es el sistema de combate sabrá perfectamente a lo que le hablo. O sea, esos momentos, tengo que decir que yo, aunque sea un jugador hedonista puro, los disfruto como un enano, sinceramente. O sea, God, cuando consigues ahí el reto, ¡pah! Perfecto, el enemigo hace lo que tú pensabas que iba a hacer. En fin, maravilloso. Y finalmente el conde contra atrás, porque yo creo que representa bastante ese rollo de... ¿Cómo? ¿Que tengas que pegar ahí? No, pues pega atrás en sentido horario y luego no sé qué. En fin, pensar y darle al coco. Como digo, esto es un bastante resumen que ya quien sepa de Dofus sabrá que es muy, pero que muy flojo, bastante superficial, como he dicho ya. Pero creo que vais pillando las ideas. Por intentar ilustrar un poquillo más esto que intento explicar, vamos a hacer otra división de jugadores. Los disfrutones y los disciplinados. Yo me considero de los disfrutones. Ojo, no significa que los disfrutones sean necesariamente buenos. Por poner ejemplos, el disfrutón, cuando entra a Dofus, hace el Almanax si se acuerda. La progresión que tiene va a cachos, es decir, a mí nunca me veréis haciendo un Dofus hielos, o al menos no en plan de forma intensa, en 4 días que me pongo ahí, pimba. No, o sea, yo si eso hago una misión hoy y hasta dentro de 2 meses no vuelvo a ver al alcaldesa Lario. Entonces... tiene sus cosas. Está bien porque no... A mí me parece que está bien porque no me limito, no te metes en una jaula a hacer esto y hasta que no acabes no te vas y no sé qué y no sé cuál. No, vas un poco a tu aire lo que te da la gana. Ahora bien, esta libertad, este libertinaje trae consecuencias, como que los objetivos seguramente no los consigas ni de coña o los consigas en mucho tiempo. Otro ejemplo, digamos, de este tipo de jugador, solo se ponen baldosas y su gremio ya está en ello. Es decir, nunca verás, me verás o verás a este tipo de jugador, hola, necesito ayuda para baldosas, soy uno solo, no sé qué. No. Cuando vean el chat del gremio, oye, somos 3, necesitamos 2, pago 50k, ahí sí que irá. Y eso, como en resumen, déficit de atención, pero feliz. Lo del déficit de atención es una broma, evidentemente, pero a mí me pasa muchas veces de que digo, va, voy a hacer esto, pero luego me doy cuenta que me falta esto. Me voy a esta mazmorra. Ay, no, pero antes de hacer esta mazmorra voy a ir a esta otra porque así tal. Y al final, ese objetivo primero que yo tenía en un primer momento, se queda ensombrecido tras un montón de tareas que yo pienso que son mucho más importantes, y al final no termino consiguiendo nada, pero paso un buen rato, que yo creo que eso es bastante importante. Segundo cacho, me lío con los lados de la cámara. Los disciplinados, estos, como digo, modelo a seguir. Hacen el Almanax según entran, según se conectan, ya pim pam. De hecho, probablemente ya tengan en el inventario las ofrendas de ese mes, o las tengan en el banco y estén a un clic de distancia. Progresión efectiva. Como he dicho, estos confrigos se ponen pico y pala y lo consiguen en 3-4 días. Y qué gustazo, ojalá yo, sinceramente. Y es toda la tarde sobre una baldosa. Es el tipo de jugador que, como digo, está orientado a algo y lo va a conseguir. Y es que si está en la misión del Dofus Hielos de no sé qué, o está en el Ocre y le falta un archimonstruo, es que no va a parar de buscar ese puto archimonstruo. No es como que, oye, no, pues ya mañana lo busco, mientras tanto me voy a hacer... No, voy a estar todo el rato aquí y en cuanto salga ese archimonstruo va a ser mío. Y pienso pisar el cuello a quien se me intenta adelantar. En resumen, God, o sea, porque al final... Esto es un poco a donde quería llegar con este vídeo. Dofus es un juego que se puede disfrutar mucho, siendo feliz, siendo como un niño, pero también
se puede disfrutar mucho siendo una calculadora humana. O sea, siendo un calculador de, ¿cómo decirlo? De efectividad, de rentabilidad, de todo. O sea, y yo entiendo ese divertimiento y de hecho muchas veces he sido el que lo ha vivido, ¿no? El que ves una cosa en el mercadillo y dices, oye, pues no lo voy a comprar, voy a hacerlo yo, a ver qué ingredientes necesito. Y te das cuenta de que la suma de los ingredientes, el coste de camas es menor que el objeto final. Esto es a una escala pequeñísima, para que me entendáis. Pero que al final Dofus tiene un poco esa polivalencia, ¿no? De que puedes disfrutar siendo alguien con déficit de atención, que por cierto no es mi caso, pero podría calificarse así, pero también encuentras divertimento eso, siendo un genio de las finanzas, teniendo ahí tu Excel con tus cosas y tus no sé qué, porque realmente incluso el juego yo creo que te premia un poco por esa optimización máxima de todo. En fin, no me enrollo más porque ya se me está yendo un poco la flapa. Así que bueno, este vídeo se resume un poco en esta pregunta, ¿eh? ¿Cómo juegas tú? A mí me gustaría saber cómo juegan las demás personas, cuál es el punto, porque como os he dicho, yo desde mi punto de vista lo veo así, con dos grandes divisiones, los disfrutones y los locos por el dinero. Ojo, locos por el dinero no significa que lo estoy jugando negativamente, simplemente es una mera nominación que puede tener un poco más de ofensa o menos, pero no hay ninguna intención de ofensa. Pero me gustaría saber, como digo, qué otras visiones tenéis vosotros o tienen los demás jugadores de Dofus que igual lleven más tiempo que yo jugando este juego. Seguramente muchos de ellos sí. Y simplemente, pues eso, conozcan más formas de jugar, por decirlo de alguna forma. Y valga la redundancia. Y eso, como pongo aquí en la pantalla, si alguien me quiere poner un tochaco enorme de 600 millones de palabras, seguramente yo lo lea encantado. Bueno, seguramente no, lo voy a leer encantado y lo voy a disfrutar y te lo voy a agradecer muchísimo, porque cuantos más detalles me den, a mí generalmente mejor. Así que bueno, pues esto es. Siento que no haya sido un vídeo tan súper interesante, un gameplay, una guía de cómo, no sé qué tal. Mis vídeos son así. Espero que os guste y nada, si queréis que hable sobre algo en concreto, tratar algo particular o lo que sea, se me dice, yo le doy una vuelta y pues ya veremos a ver qué pasa. Pero intentaré hacerlo, evidentemente. Dicho esto, nos doy un beso, que ya lo he lanzado, y en lo que va llegando yo voy diciendo